Bien, esta mañana quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el capítulo 7 del libro de Lucas, Lucas capítulo 7. Voy a pedirles que abran sus Biblias ahí y vamos a leer los versículos 36 al 50. Hoy vamos a titular el tema, Oye mi pensamiento. Bueno, entonces vamos a leer el capítulo 7 del libro de Lucas. Vamos a empezar en el versículo 36, que dice así. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, qué maravilloso, ¿verdad? Él oye mi pensamiento. Y su reacción, pues lo sugiere claramente, porque esto se manifiesta en la casa de un fariseo que invita al Señor a comer. Es una invitación, como dice el versículo 36, ¿no? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. En realidad, el fariseo, pues ustedes saben, Pablo era uno de ellos, ¿no? El apóstol Pablo era uno de los fariseos. Pero pues el fariseo normalmente es una persona que tiene un alto concepto de sí mismo, que se considera una persona moralista, buena, se considera que agrada a Dios, diríamos, irreprensible, tiene la confianza puesta en sí mismo de que es justo delante de Dios. Considera que, pues, que él es bastante aprobado por la vista de Dios y que en realidad está bien. El fariseo es indiferente, normalmente se describe en la escritura como una persona que se considera justa ante sí misma y que se compara con los demás y que sobre todo es moralista porque dice yo cumplo la ley, cumplo los mandamientos, ¿verdad? Y sin embargo dice la escritura que es ignorante por completo de su condición verdadera delante de Dios. Es una persona religiosa, moralista, humanamente hablando, con una moralidad externa bastante aceptable por la sociedad, bien reconocido. Y el Señor Jesucristo tuvo contacto
con otro fariseo también que fue Nicodemo, y que pues lo impactó bastante el Señor Jesucristo a Nicodemo. En Nicodemo lo vemos ya participando en la sepultura del Señor Jesucristo junto con José de Arimatea, después de haber considerado la plática que tuvo con el Señor, y, este, y él participó en su sepultura. Pero también este Simón, este caso es otro fariseo, que pues no sabemos qué ocurrió con él, pero también en este momento fue sin duda impactado por el comportamiento y las palabras tan claras del Señor Jesucristo, que estaban dirigidas a sus pensamientos. Pero entonces él era, diríamos, de los fariseos de la élite religiosa, diríamos, en la sociedad judía, una persona que tiene muy buenas características y muy buena reputación. Entonces invitó al Señor Jesucristo porque realmente los fariseos, ustedes saben cómo, estaban en oposición completa contra el Señor Jesucristo. No toleraban nada absolutamente de él porque toda la estructura religiosa de ellos quedaba sin fundamento con las palabras y la predicación del Señor Jesucristo. Por lo tanto, para ellos Jesucristo pues era un opositor, un enemigo a la religión, y por lo tanto era alguien digno de ser perseguido. Pero entonces este fariseo quiso eh, invitarlo a su casa, y dice que le rogó, dice el versículo, que le rogó probablemente por pura curiosidad, o quizás, como decimos vulgarmente, para tomarle las placas, ¿no? Es decir, dice para detectar quién es esta persona. Yo me voy a dar cuenta de cómo es, tal vez en una entrevista que tenga yo con él, en un tiempo cercano con él, me voy a dar cuenta qué clase de persona, qué persona es, si dice realmente lo que es. Entonces, probablemente por pura curiosidad, este fariseo quiso invitar al Señor Jesucristo para conocerlo, evaluarlo, probar sus palabras, sus dichos, su comportamiento, ya que había muchas opiniones diversas con respecto al Señor. Algunos decían, cuando él preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Sus discípulos le dijeron varias respuestas. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Elías, ¿verdad? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Que fue la pregunta que el Señor le hizo a sus discípulos. Bueno, entonces había en el medio una gran diversidad de opiniones con respecto al Señor Jesucristo, pero la que más se asemejaba era que él era el profeta que había anunciado a Moisés mucho tiempo antes. Entonces le rogó a comer con él, probablemente porque en la comida se pueden tratar temas espirituales con más tranquilidad, se puede dialogar de una manera más informal y tratar asuntos o preguntas y respuestas de una manera más relajada. Entonces él estaba interesado en saber quién era Jesús. Es algo importante, ¿verdad? Verdaderamente su buena actitud en el sentido de invitar al Señor y saber quién era Él, bueno, pues es bueno. Era algo, diríamos, comparativamente con los demás fariseos que ni les importaba. Vemos entonces que los fariseos, pues este hombre hace una reunión en su casa, invita sin duda a otros fariseos, a otros amigos suyos, para tener esta comida con Jesús, y todo eso en la casa de este fariseo, que probablemente era alguna reunión bastante grande y que quedaba abierta pues a que entraran las personas. Ya ven ustedes que ahora se hacen a veces eventos y pues a veces te dan hasta boletos, ¿no? A ver usted quién es, trae el boleto, fue invitado, porque hay muchos eventos, muchas comidas o cenas donde la gente entra sin ser invitada. Y para evitar esto, pues se tienen ciertos pues filtros para evitar que entre cualquier persona, pero en aquel entonces evidentemente que no hubo tal revisión, ¿verdad? A ver que usted es invitado, no, sino que era una cosa más abierta en casa del fariseo. Y dice la Biblia, el versículo que leímos, el 36, que él entró a casa del fariseo y se sentó a la mesa. En realidad, donde dice la palabra se sentó, pues habla de se reclinó, porque las mesas de ellos no eran como las nuestras, ¿verdad? Ahorita nosotros nos sentamos, nuestros pies quedan ocultos debajo de la mesa y solamente se ve, diríamos, nuestra cara hacia arriba, de aquí para acá.
pero no se ven nuestros pies no quedan. En cambio, las mesas de ellos era una mesa más chaparrita, donde ellos se acostaban sobre su brazo, sobre el brazo izquierdo, el brazo derecho, y con la otra mano tomaban los alimentos. Entonces sus pies los extendían y sus pies quedaban al descubierto. Era por eso tan importante que cuando llegaban de, de, de fuera, era tan importante que hubiera un sirviente que les lavara los pies y se los secara, porque ellos venían todos polvosos y porque los pies quedaban expuestos en el momento del alimento. Entonces, el Señor Jesucristo se reclinó a la mesa y vemos que está su comportamiento de él, su buena disposición a aceptar la invitación de este fariseo por los motivos que no se revelan aquí, pero sin duda que no eran sanos, no eran, diríamos, eh, agradables. Entonces, el Señor se comporta con una prudencia maravillosa, como nos recomienda él. Dice, eh, prudentes como serpientes, sencillos como las palomas. Bueno, porque estamos en medio de incrédulos, ¿no? Nuestro comportamiento es muy importante que tenga esta mezcla de actitudes, ¿no? Sencillez y prudencia, sabiduría, cuando estamos ante los incrédulos, sobre todo. Entonces, el Señor Jesucristo se comporta con una amabilidad, con una tranquilidad, muy buena, un comportamiento muy limpio que tiene el Señor, ¿verdad? Como siempre. Y entonces el Señor Jesucristo contesta y responde y pregunta a pesar de la oposición que había alrededor de él. Y es por eso entonces que al ser una invitación abierta en estas fiestas, pues entra una mujer que no fue invitada. La mujer que se menciona aquí en el versículo 37. Una mujer viene a él, dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. A veces se confunde esta mujer con María de Betania, la hermana de Lázaro, que después de la resurrección de Lázaro, cuando el Señor resucitó a Lázaro, pues hicieron una fiesta en honor de él y María derramó también un frasco de perfume muy caro. Bueno, se confunde, pero esta es otra mujer, no se menciona aquí el nombre, y además aquí se define claramente que era una mujer de la ciudad pecadora. Y esta clasificación que hace específicamente la palabra de Dios como pecadora, está haciendo el énfasis en el hecho de que era una mujer de mala reputación, una mujer de mala vida, una mujer que tenía una fama de una reputación muy mala en su sociedad y era conocida por varias personas. Así que su nombre ni siquiera se menciona aquí en este pasaje y esta mujer no se dice si era, obviamente que era pobre o medianamente, pero claramente se menciona aquí que es pecadora y que ella entra sin que fuera invitada, definitivamente, a este evento y ella viene con motivos muy diferentes por los cuales Simón invitó al Señor, Simón el fariseo. Y estos motivos son expresar su gratitud hacia el Señor Jesucristo, agradecerle de la mejor forma posible para ella, porque ella iba preparada con un frasco de perfume para derramarlo sobre el Señor en manifestación de agradecimiento hacia el Señor Jesucristo. Y entonces vemos que ella tiene una gratitud enorme, sin duda por el alivio que le había traído a su alma el mensaje del Señor. Porque tú sabes que siendo este tipo de personas, pues definitivamente que tienen una mala vida, pues su conciencia los acusa. Bueno, a todos los creyentes, a todas las personas también. La conciencia siempre está viva, acusa, la conciencia trae convicción de pecado y sin duda que esta mujer había tenido esta experiencia y había reprobado ella su propia vida, se había menospreciado
se sentía muy mal consigo misma y vemos que quiere estar donde está el Señor para demostrar su agradecimiento, desde luego que por el perdón de pecados, porque es de lo que se menciona este pasaje, porque el perdón del Señor era como haberla sacado del lodo cenagoso, de la desesperación, en el hundimiento más profundo, en la ansiedad más grande y no encontrar respuesta. Pero el Señor Jesucristo habló a su corazón y esto para ella fue maravilloso y expresa entonces en esta manera, así diríamos tan silenciosa, viene por detrás y se acerca al Señor Jesucristo, expresa su enorme gratitud por el perdón del Señor Jesucristo, el perdón de Dios. Dice el versículo 38, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Te imaginas esta escena tan maravillosa? Bueno, tan impresionante, inusual, diríamos. Vemos que ella viene por detrás sin hacer ruido y viene con el frasco de alabastro y cuando llega ante el Señor se pone a llorar, pero enormemente. Era un caudal de emociones, lo que ella trae en su corazón, que no soporta y se derrama su alma de llanto, de tristeza. Sin duda que su llanto era también de culpabilidad, pues probablemente de reproche consigo misma, pero al mismo tiempo de gratitud por expresar lo que el Señor, el agradecimiento por lo que el Señor había hecho por ella. Entonces, aunque era lamento en su propia persona, reproches contra sí misma, sin duda que era mucha gratitud, como lo vemos aquí, por el amor del Señor, por el perdón de Dios para con ella. Y dice que riega los pies de Jesús. ¿Te imaginas cuánta cantidad de llanto? Como para, dice que mojar los pies de Jesús. Era un llanto amplio. No sé si tú hayas llorado así, que pues dejas la almohada toda mojada, completamente anegada, ¿verdad? Después de haber llorado tanto. Pues sí, le moja los pies y ella no sabiendo cómo secárselos, sin duda, porque ella no llega ahí como invitada, como para pedir una toalla, por favor, préstame una toalla, nada, ¿verdad? Sino ella no teniendo nada, otro recurso más a la mano para secar los pies del Señor por haberlos mojado. Ella entonces, con sus cabellos, empieza a secar los pies del Señor de haberlos mojado con sus lágrimas y usa los cabellos como toalla. No se menciona que diga alguna palabra a ella y es impresionante la escena porque sin duda que llama la atención de todos los que estaban allí reunidos. Imagínate que tú fueras uno de los que estaban ahí reunidos y evidente, eso llamaría la atención y voltearía la mirada de todos a ver qué está pasando, qué está haciendo esta mujer. Dice que besa los pies de Jesús. Besa a Cristo en el sentido, bueno, como dice la Biblia en el Salmo 2, ¿no? Hay un salmo que dice, besad al Hijo, en un sentido de gratitud, de reconocer que es el Hijo de Dios y de acuerdo al Salmo 2, besad al Hijo, que es un beso de reverencia, de honra, es un beso de gratitud, es de la mayor reverencia porque está besando los pies del Señor, es decir, completamente humillándose, besando los pies del Señor en gratitud extrema, a la vista de todos, demostrando su agradecimiento por el Señor, por el Hijo de Dios, que es Dios manifestado en forma humana, de acuerdo al Salmo 2. Ella reconoció exactamente que el que estaba ahí era Dios manifestado en forma humana, extendiendo el perdón a los pecadores. Entonces es algo que ella está agradeciendo intensamente y está demostrando su gratitud con ungiendo, dice también que ungía con perfume, después de haber secado, ungía con perfume los pies
Señor. Y entonces, lo que nos llama aquí la atención, y que es el motivo también del título, ¿verdad?, es cómo el Señor la deja ser. ¿Te has fijado cómo el Señor la deja ser? Porque ¿cuál hubiera sido tu reacción si tú te enfrentas con un caso así, donde una mujer de pronto, ¿verdad?, hace eso? ¿Cuál habría sido la reacción natural de cualquiera? Pues evidentemente desligarse, ¿no? Oye, usted yo ni la conozco. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se atreve? ¿Verdad? Una censura inmediata, una reacción, quítese, ¿no? Hubiera reaccionado cualquier persona. Que una mujer llegue así. Pero el Señor se queda tranquilo, no dice nada el Señor, la deja ser, no protesta el Señor, no la quita. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor sabía exactamente el pensamiento de ella, que era de adoración y de gratitud por las bendiciones recibidas de parte de Dios hacia ella. El Señor perfectamente conocía el pensamiento de ella, leyó el pensamiento, lo entendió perfectamente. Él oye el pensamiento, ¿verdad? Y esto lo utiliza el Señor para dar una enseñanza derivada del caso, porque las circunstancias muchas veces el Señor Jesucristo las utiliza para dar enseñanzas. Ya te acuerdas cuando, por ejemplo, estaba reunido con las personas y uno de ahí, de la multitud, le dijo: oye, maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y el Señor utiliza, ¿verdad?, la oportunidad y dice: ¿quién me ha puesto a mí por juez o partidor? Y enseguida da una enseñanza: mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Verdad? Y ahí empieza a dar el Señor una enseñanza en relación a la avaricia. Aquí entonces tenemos otra ocasión donde el Señor la utiliza para dar una enseñanza específica, y realmente las experiencias cotidianas son una oportunidad continua para dar enseñanzas. Por eso Deuteronomio dice que estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos, ¿no? Y hablarás de ellas estando por el camino, y estando en tu casa, al acostarte, al levantarte. Todo el tiempo entonces estás entrenando a tu hijo en las palabras de Dios, utilizando todas las circunstancias que ocurren, todo lo que pasa. Tú vienes a ser un entrenador de esta persona, utilizando las cosas que ocurren. Y le vas enseñando y le vas instruyendo en todo. Sus preguntas, sus observaciones, sus inquietudes, todo absolutamente se utiliza como un instrumento de enseñanza para el hijo o para el discípulo, como en este caso el Señor Jesucristo lo utiliza para dar una enseñanza a los discípulos y definitivamente que a nosotros. El pensamiento de ella era de gratitud suprema y de adoración, pero la reacción de él suscita el menosprecio, primeramente de su anfitrión, no se diga de todos los demás también, pero su anfitrión lo menosprecia. Dice el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces el fariseo lo vio. El fariseo que había convidado a Jesús pensó realmente para sí: absolutamente no es profeta. Y la palabra profeta significa aquí, en un sentido, alguien que, como le pasaba a los profetas, ¿no?, que discernían y sabían exactamente, ¿no?, y profetizaban en relación muchas veces al conocimiento de la persona, y le decían lo que pensaba, lo que intentaba incluso. A veces Dios les revelaba a sus profetas cosas en relación a otras personas. A veces no lo hacía así, pero en este caso la indicación, si este fuera profeta, tiene la idea de que si él fuera realmente profeta, sabría qué clase de persona, quién es la que lo está tocando. Entonces no reaccionaría así como está reaccionando. Entonces la idea de Simón era que si Jesús hubiera sido enviado por Dios, entonces hubiera conocido perfectamente el carácter y la condición de esa mujer, y desde luego la hubiera reprendido. Y su conclusión es que él no sabía nada de esta mujer
que lo estaba tocando y que por lo tanto estaba, diríamos, actuando en completa, como se dice, despistado por completo. Ningún profeta absolutamente es él. Está mintiendo. Porque yo hubiera sabido qué clase de mujer es esta. Entonces, es lo que dice Simón. Acusa ferozmente a la mujer por causa de la vida que ella había tenido, pero acusa principalmente en su corazón al Señor por permitir que esta mujer lo tocara y sin que él, sabiendo qué clase de mujer era esta, la que le estaba tocando, ¿verdad? Porque para un fariseo, pues una persona de este tipo era como una leprosa. Y los fariseos entonces pensaban que todo aquel que no fuera de su propia religión y todas las personas notorias por algún pecado que fueran señaladas como pecadoras, eran como leprosos. No estaban al mismo nivel que ellos. Y si ellos permitían trato o relación con ese tipo de personas, ellos se contaminaban. Y entonces estas personas eran tratadas como inmundas. La actitud de Simón, entonces, se refleja en Isaías 65:5, donde dice, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Pero qué actitud tan terrible, ¿no? Es la actitud farisaica. No te acerques a mí porque me contaminas, porque soy más santo que tú. Qué actitud, ¿no? Era la actitud que estaba pensando ahorita Simón con respecto a esta mujer. La idea de Simón hace una doble suposición. Primero, que un profeta sabía la condición, hubiera sabido la condición de ella. Y luego, que un profeta la hubiera rechazado porque era un hombre de Dios. Y esta era una mujer pecadora. ¿Cuál hombre de Dios? ¿Y cuál profeta? La actitud, entonces, todo eso estaba pensando Simón interiormente. Él, evidentemente, en lugar de Cristo, no permitiría ser tocado por la pecadora, ¿no? Desde luego que lo hubiera expulsado en el mismo momento de su casa. No lo hizo en ese momento por ser políticamente correcto, porque él no sabía de dónde había venido esa mujer, si era conocida del Señor Jesucristo, que él no sabía nada. Simplemente esa mujer entró a su casa y él no quiso comportarse, diríamos, echándola. Pero el mismo se comporta de una manera como los fariseos que consideran que podrían ser contaminados por la pecaminosidad de otros. ¿Te imaginas? Entonces, hay una frase donde dice que si los fariseos tocaban las vestiduras de la gente común, o sea, no fariseos, gente común, se contaminaban. Peor que un virus, ¿no? Imagínate nada más. Peor que un virus. Y entonces cuando andaban por las calles, ellos se iban por los lados para no rozarse con los que no eran judíos o limpios. Entonces era una actitud tremenda que ellos tenían y es la que quiere aquí Simón que tuviera. Realmente es un orgullo altísimo concepto de sí mismos y la mujer definitivamente, pues con estas actitudes, era hacerla sentir como una leprosa, peor que leprosa. Pero qué amor tan grande de parte del Señor de aceptar el acercamiento de esta mujer. Qué maravilloso para nosotros también, ¿no? Porque somos igualmente de pecadores. Pero que el Señor nos permite el libre acceso, desde luego, no por nosotros mismos, ¿no? Hay una base perfecta por la cual nos acercamos a su presencia. Pero qué amor que Él nos ha permitido y ha hecho todo lo posible para que nosotros, siendo leprosos, indignos, inmundos, también tengamos un acercamiento confiado delante de Él. Pues es algo precioso aquí lo que manifiesta el Señor, la ecuanimidad, el permitir que ella exprese lo que está pensando, y entonces el hombre tiene una reacción como, ándale, lo cachamos, no hay nada más. Si fuera profeta, definitivamente es un mentiroso. Por eso lo menosprecia por completo al Señor Jesucristo y
vemos entonces que lanza una acusación, un catálogo, es pecadora. ¿Qué quiere decir que Simón no era pecador? Pues es pecadora, la acusa, que son los procesos del pecado, ¿no? El pecado, viene la culpa, viene la culpabilidad, viene la acusación, viene la condenación, que es las especialidades de Satanás, ¿no? A Satanás se le llama el acusador de los hermanos. Porque dice Zacarías capítulo 3, versículo 1, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Es el acusador, ¿verdad? Zacarías 3:2 dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. No es este, refiriéndose a Josué, el sumo sacerdote, no es este un tizón arrebatado del incendio. Bueno, así podría llamarse a cada cristiano, ¿no? No es este un tizón arrebatado del incendio. Sí, ¿verdad? Y dice Zacarías 3:3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces, eso es exactamente lo que significa el perdón. Eso significa, y la acusación de Satanás siempre es igual, ¿no? Es por méritos, ¿verdad? Ya ves, no lo mereces, no mereces, ¿verdad? Es pecadora, señala Simón señala a esta mujer y dice, es pecadora. Entonces dice la Biblia que lo mismo que Satanás hace, ¿no? Que nosotros somos, él es el acusador de los hermanos, el acusador nuestro. Pero dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, hay un pasaje hermoso, ¿no? Varias preguntas que se mencionan en el libro de Romanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Verdad? Es una obra completa y perfecta. Pero la acusación siempre es muy fuerte. La acusación, y por esa razón aquí vemos él la está acusando y obviamente se está justificando a sí mismo. Pero ¿por qué el Señor reaccionó entonces así? Bueno, porque conoció el pensamiento de adoración de la mujer, pero también conoció el pensamiento de Simón, aunque te das cuenta que Simón nada más todo eso lo pensó. No dijo ni una sola palabra. Sin duda que era una persona de buenos modales y pues con respeto a Cristo lo trató, no quiso ofender a su invitado, pero estaba cavilando todas estas cosas en su mente y las razonó dentro de sí, teniendo estos pensamientos absurdos. Él oye los pensamientos y dice aquí que esos pensamientos él los escucha. No quedaron escondidos al Señor Jesucristo, lo demuestra que Él conoce lo interior de lo que tú y yo pensamos. Impresionante, ¿no? Que el Señor te habla tus pensamientos. Porque es la mejor manera de hablar a tu corazón. Pues hablar a los pensamientos. ¿Qué es lo que hace? Aquí el Señor se enfoca a tratar el asunto de los pensamientos de Simón. Todo el resto del pasaje está encargado de tratar exactamente lo que él está pensando. Y por eso vemos que el Señor, en segundo lugar, él oye el pensamiento, su respuesta lo demuestra, ¿verdad?
Ven ustedes cómo él narra el caso de un acreedor y dos deudores. Dice Lucas 7:40. Entonces respondiendo, ves que no había una pregunta, ¿no? No había ninguna pregunta. Pero aquí dice el versículo, entonces respondiendo, ¿respondiendo a qué? A los pensamientos de Simón. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Vemos aquí que respondió Simón verdaderamente de una manera pues tranquila, ¿no? Él no se preocupó que me querrá decir o que me querrá preguntar. Sin embargo, el Señor va a responder los pensamientos más recónditos de Simón, porque Él es Dios y siendo Dios, revela y da a conocer también nuestros propios pensamientos y responde a nuestros pensamientos con su palabra. Por esa razón Él es el único que puede. Por eso la palabra de Dios es tan preciosa, ¿no? Porque habla los pensamientos. Le dice primeramente, Simón, llama su atención, tengo una cosa que decirte, ¿verdad? Porque es necesario que la persona ponga atención. Tengo una cosa que decirte, Simón, algo importante. Di, maestro. Entonces dice el versículo 41, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Ahí vemos aquí que es un solo acreedor y son dos deudores diferentes. Uno debe 500 denarios. ¿Qué es el denario? Pues el denario es lo que se pagaba por un día de trabajo. Así que diríamos aquí son 500 días de trabajo, lo que debía uno, algo así como año y medio de trabajo, y el otro debía 50 denarios, algo así como mes y medio de trabajo, podríamos decir. 20 meses de salario o 2 meses de salario. Imagínate la deuda pues era grande, ¿no? La deuda tan tremenda que tenía uno y la deuda que tenía el otro. El mismo acreedor, los dos deudores, las dos deudas, comparativamente muy distantes una de la otra, porque no es lo mismo que debas 500 que debas 50. Bueno, pues, pero para el caso es igual, porque los dos estaban clasificados y catalogados como deudores y los dos ya estaban en cartera vencida. ¿Te han quedado de ver dinero? ¿Te pidieron prestado y no te pagaron? ¿O bien tú debes dinero, pediste prestado y no has pagado? Entonces tú sabes perfectamente lo que esta ilustración tan cotidiana, tan común, ¿verdad? Pero estas personas ya estaban listas para ser demandadas para los citatorios, para los embargos, para los despojos, para la esclavitud o la cárcel incluso. Eran deudores, algo que es muy común en nuestros días porque vivimos la cultura de la deuda. Qué fácil, ¿verdad? Facilísimo adquirir deuda. Ah, pero pagarla. Entonces aquí vemos a dos deudores en plazo vencido, no pudiendo pagar, y el caso entonces el Señor lo utiliza para plantear una pregunta en el versículo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. La pregunta es, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Pues qué pregunta, ¿no? Qué planteamiento tan inocente, ¿no? No sé si a ti te gustan, por ejemplo, los casos capciosos, los dilemas, diríamos, donde te cuentan una anécdota, fulano de tal, algo pasó y ocurrió y esto y lo otro. ¿Tú qué crees que se podría haber hecho? ¿O por qué crees una especie de enigmas para resolver tipo Sherlock Holmes, ¿no? Pero aquí es algo muy sencillo. Le plantea al Señor los hechos, dos deudores, un acreedor, dos deudas de tal cantidad. ¿Cuál crees? Qué sencilla la pregunta, ¿no? ¿Cuál crees que amaría más? ¿Cuál de los deudores más? Porque a los dos se les perdonó la deuda. Bueno, estos dos deudores simbolizan perfectamente nuestra condición real delante de Dios. ¿Por qué?
todos pecadores. Tenemos diferencia en deuda, es posible, ¿sí? Algunos no han matado, ¿no? Pero dice, si no matas pero mientes, eres infractor. Entonces no importa que una persona no haga esto, pero sí hace lo otro. No hay clasificación de pecados grandes y pecados chicos como la evaluación del mundo. Evidentemente que las personas se comparan. Bueno, si uno se compara con un terrorista, ay, pues dice, no, pues yo soy muy buena persona. Pero si se compara con la justicia de la ley de Dios, es peor que un homicida. Aquí la escritura dice, todos están bajo deuda, todos bajo pecado, clasificados en la misma sección, deudores. No importa la cantidad, que si debes 50 o si debes 500, estás en la misma categoría. Y por esa razón Simón se siente más bueno que ella y que Jesús, que el Señor Jesús se siente más justo él, porque él sin duda se sentía bueno porque practicaba la religión. Es decir, su idea era hacerse bueno, pues por, por mérito propio, ¿no? Tal vez porque ayudaba a los amigos, a lo mejor por ser generoso, invitando a comer a los amigos, ¿verdad? Se creía justo comparativamente con la mujer, definitivamente. Imagínate qué justo se consideraría comparándose él con esta pecadora. Entonces, realmente lo que aquí aparentemente la idea es como él que tenía poquitos pecados y probablemente la idea de que pues con bastante religión, con más o menos buen comportamiento, se abona la deuda. Y si yo le debo más o menos poquito al Señor, a Dios, pero con mi religión, con mi dedicación, estoy abonando a deuda. ¿Verdad? De manera que cada vez estoy más parejo con Dios y de tantas buenas cosas que he hecho, ya casi no debo absolutamente nada, quizás unos pecadillos que tenga yo por ahí, ¿no? Pero al contrario, ¿no? Aquí se habla de deudores que incapaces de pagar y que al revés, si no pagan, su deuda se incrementa, que es lo usual, ¿no? Tú te ha pasado, probablemente te haya pasado eso. Deuda en incremento, que sales de una y entras a otra, y luego no has salido de aquella otra y ya estás en otra deuda, y se acumula, y no has pagado la primera y ya estás con la segunda y la tercera, y es una deuda acumulada en tu corazón y en tu carga. Y ahora con las tarjetas de crédito tan fáciles, ¿no? Que pues no se siente nada. Cuando tenías billetes, pues sí, ay, me quedan poquitos billetes. Pero ahora con tarjeta de crédito, ¿verdad? El mismo plástico siempre, no se siente nada. No se va acabando la tarjeta, ¿no? Siempre es la misma. No es como los billetes. Entonces, parece que no se gastó, ¿verdad? Como que no se gastó. Pero cuando llega la notificación de deuda, ándale. O cuando llega la notificación de todas las infracciones que hay. ¿Te ha pasado que has ido a pagar tus placas y de pronto toda la notificación de infracciones que ni siquiera te habías dado cuenta? Bueno, entonces esa es la idea de la grande cantidad de deuda acumulada, pero el problema de Simón es no reconocida. Deuda no reconocida. En cambio de la mujer es deuda reconocida, aceptada y perdonada, que eso es lo que a ella la motiva a agradecer enormemente al Señor porque ella estaba en incapacidad total de pago y no es como Simón, diríamos que si se esfuerzan tantito, yo digo pues 50 denarios, ¿no? Ya si me esfuerzo tantito voy a ganar el perdón. No es imposible. Está mencionado incapacidad para pagar. Deuda con Dios, simbolizada aquí con no tener que darle a Dios para pagar esa deuda tan enorme. No hay manera. No es como los 50 denarios. Aquí no es nada que aportarle que pueda saldar la deuda. Bueno, entonces vemos que dice que el acreedor, como no tenían para pagar, perdonó a ambos. Parejo, ¿no? Imparcial.
no se ensañó con el que le debía poquito y perdonó al que le debía mucho. Dijo, no, pues ya ¿para qué le sigo pidiendo? Pues sé que no me va a pagar. Pero aquí, con el que me debe 50, probablemente, no teniendo para pagar, fue parejo con los dos deudores. Y entonces les perdonó a los dos, ambos perdonados, no por méritos, ¿te fijas? No porque se ganaron el perdón. Tal vez, digamos, que el acreedor los viera afanosos. No, espérame, por favor, voy a trabajar mucho para pagarte la deuda. Y que el acreedor los viera extenuados por esforzarse por pagar la deuda. Y entonces dije, no, pues, ¿para qué los atormento? Veo que está haciendo el esfuerzo. Ya, te lo perdono. Algo así, por méritos, ¿no? Es decir, porque se esforzó, porque luchó para ganarse el perdón. Y él, "No, está bien, te perdono. ¿Verdad? Hizo todo el esfuerzo, o bien se merece que le perdone la deuda. Ya demostró que tenía toda la intención de pagar. No dice aquí que fueron ambos perdonados sin méritos de ninguno de ellos, sin nada que aportar, sin virtudes, no porque era muy inteligente, muy simpático, o porque ayudaba a los demás, o muy virtuoso, o muy inteligente, o muy temeroso de Dios. No, hombre, qué temeroso de Dios este deudor. Vale la pena otorgarle el perdón, se lo merece. No, es perdón por decisión propia, sin nada que ver con el deudor. El acreedor de sí mismo, sin nada que ver, perdona la deuda de ambos, independientemente de los deudores. Qué generosidad, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Te imaginas que Coppel de repente, usted no debe nada, Sears, su deuda perdonada, o el banco, imagínate, deuda perdonada, no le debe usted nada a nadie? Oiga, y el buró, yo no estoy en el buró de la lista negra, no, fíjese, usted ya quedó completamente borrado, está usted completamente limpio. Oiga, y la inmobiliaria, que la inmobiliaria te dijera, usted no debe nada. La agencia, nada. Qué maravilla, qué generosidad, ¿no? Inusual, muy inusual en estos momentos. Pero aquí es perdón total, total, y es muy contrario a lo que ocurre actualmente, que la deuda se incrementa y sube y se convierte en una avalancha impresionante que destruye a las personas, muchas personas destruidas por la carga tan terrible de las deudas. Una avalancha terrible. Qué hermoso el perdón, ¿no? Por eso el Señor utiliza el símil de estos deudores para ejemplificar el perdón de Dios en un sentido. Vemos entonces, ¿cuál va a amar más al acreedor? Un planteamiento muy lógico, pero para llevarlo a la reflexión, como lo hace el Señor, plantea las cosas, nos lleva a la reflexión, nosotros de nosotros mismos llegamos a la conclusión y decimos, pues, así es, ¿no? Y Simón responde entonces acertadamente, dice el versículo 43, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y le dijo, rectamente has juzgado. Pues sí, respondió con sentido común, ¿no? ¿Quién va a amar más? El que le debieron, el que le perdonaron 500, o el que le perdonaron 50. Pues lo lógico es que aquel a quien le perdonaron 500, y no es que signifique que lo que debía Simón, diríamos, fuera, ¿qué tanto es tantito? ¿Verdad? Poquito. Poquito he pecado yo contra Dios. Poquito, casi me gano el cielo. Casi merezco el cielo. ¿Verdad que sería la actitud de Simón? A ella le perdonamos muchísimo, ¿no? Mira, es una pecadora, le perdonaron muchísimo. Y a mí, pues, poquito. Yo no me comparo con esta mujer. Qué bárbaro. Sí, tengo mis pecadillos, ¿verdad? Pero poquitos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no. El Señor aplica el ejemplo. Porque la pregunta es, bueno, ¿a qué se debe este ejemplo, maestro? Dime, maestro, pero ¿qué me quieres decir? ¿No? ¿De qué trata tu mensaje?
Fíjate, le dice el Señor, cómo aplica la parábola en el versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Le dice, ¿ves a esta mujer? Claro que la había visto. No quitaba los ojos de ella. Estaba indignadísimo. ¿Ves a esta mujer? No le gustaba a Simón que hubiera estado ahí. Su pensamiento más profundo era que Cristo era un mentiroso, que era falso, que no era lo que decía ser él. Era su pensamiento más íntimo de Simón. ¿Ves a esta mujer? ¿Qué habría que verle a la mujer? Bueno, ¿ves cómo procede esta mujer? ¿Cuál crees tú que sea la razón lógica, Simón, por la cual ella procede de esta manera? ¿Por qué de esa reacción? ¿Cómo lo explicas tú, Simón? ¿Verdad? ¿Cuál fue la explicación de por qué esta mujer reaccionó así? Obviamente creyó el mensaje de salvación, la fe en Jesucristo para el perdón de los pecados. Seguramente ella había escuchado cuando el Señor predicó, venid a mí, os haré descansar, ¿verdad? Probablemente en muchas ocasiones ella escuchó el mensaje o cuando el paralítico, ¿te acuerdas cuando había una gran multitud y 4 personas trajeron un paralítico para que el Señor lo sanara? Y entonces, como no podían entrar por la puerta, abrieron un hoyo en el techo y lo descendieron. Y el Señor le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí unos fariseos, ¿no? Pensando, ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y el Señor les dice, ¿qué creen que es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados al paralítico? O decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Verdad? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Inmediatamente el paralítico se levantó con las fuerzas en sus pies y quedó demostrado que él tenía poder, autoridad para perdonar pecados, que sin duda eso se proclamó y ella lo entendió. A ella se lo aplicó a sí misma, como se dice, le cayó el 20. Él es entonces el que habría de venir. Porque cuando al Señor Jesucristo le preguntaron que si Él era el que había de venir, porque incluso Juan el Bautista estaba ya dudando. Dice en Lucas 7:20, en ese mismo capítulo, cuando pues los hombres vinieron a Él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y el Señor en el versículo 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, ¿verdad? El perdón por medio de la muerte, la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? El sustituto en lugar del pecador, llevando el castigo del pecador. Qué maravilloso el Evangelio. Así que ella, aunque tenía vagamente, probablemente tenía dudas y vagamente, pero creyó el Evangelio, lo creyó, se convirtió y eso para ella trajo un alivio enorme y una actitud de gratitud hacia Cristo, centrada en Cristo. No estaba centrada, no le importó los que estaban ahí, no importó nada, estaba centrada en el Señor Jesucristo, adorándole, expresando su adoración, muy diferente a la actitud de Simón. ¿Cuál fue la actitud de Simón? Pues desatención, primeramente. La compara con él, ¿no? En el versículo 44, no me diste agua para mis pies, pero ella no ha cesado, regó mis pies con lágrimas y se los secó con los cabellos.
Vemos también en la actitud de Simón es frialdad. Dice el versículo 45, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Evidentemente que en esa cultura llegaba un hombre, besaba a otro hombre en el sentido de respeto, de saludo. No es como en nuestra cultura que se da la mano antes de la pandemia, ¿no? Se da la mano cordialmente. Ahí era un beso de afecto, de saludo, y así lo acostumbran muchas culturas hoy en día también en Europa y en Asia. Se besan en un cachete, luego se besan en el otro. Es una cultura muy antigua. Y dice el Señor, no me diste beso cuando entré. Y esta no ha cesado de besar. Definitivamente que Simón, en su actitud de soy justo, soy casi bueno, casi me merezco el cielo, no tengo necesidad, expresaba su frialdad hacia el Señor. La devoción que ella tenía, pues él para nada. Dice, y vemos indiferencia en el versículo 46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, porque llegaba el sol, ¿verdad? Entonces les daban aceite para que se ungieran, para refrescar de las quemaduras del sol. Entonces ella unge sus pies. ¿No? Y tú no hiciste eso, Simón. Tu frialdad, tu indiferencia, tu desatención fue manifiesta. ¿Por qué razón? Porque en su corazón Cristo no significaba mucho, ¿verdad? Pues sí, más o menos, ¿sabes? Sí, ¿verdad? No significaba nada. Dice el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y fíjate Simón comparándose con ella. Qué mala, una pecadora. Ve nada más, ella queda completamente exaltada por el Señor, por la actitud de gratitud, de adoración hacia el Señor, por causa de su perdón. Muchos pecados le son perdonados. El Señor está diciendo a Simón, no crees que yo no conozco nada de ella. Así como conozco de ella, conozco completamente de ti. Y es de lo que te estoy contestando. Sé qué clase de mujer es ella. Y también sé qué clase de persona eres tú. Entonces, ¿verdad? No podemos pensar que Simón fuera un pecador light, que se le perdonaran poquitos pecados. No podemos pensar eso. Que casi lo logra, ¿no? Que era bastante virtuoso, que tenía pocas ofensas. No podemos pensar eso. Sino que él reconocía muy poco. La mujer reconocía muchísimos pecados, muchos pecados. Simón igualmente. Por eso amaba mucho, porque reconocía la enorme cantidad de pecados que les habían sido perdonados. Y así que la actitud de Simón era una conciencia muy escasa de pecados, muy poquito, propios del orgullo, ¿no? Algo así se sentía casi inofensivo, casi santo, perdonado de poco, ¿no? No soy como yo, como los demás, ¿no? Qué bárbaros. Se consideraba merecedor, mejor que otros, con bondad personal, como así, me paso de bueno. Hasta lo invité a comer, pero era igualmente depravado que ella. Así nos describe la Escritura. Depravados. No que somos mejores o más o menos pecadores light. No. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dios no es deudor de nadie, digamos. Que alguien diga, no, pues Dios hasta me sale debiendo. Todo lo que yo he hecho por Él, pues yo creo que más o menos ya estamos tablas. No, justicia propia, como la del fariseo,
es completamente rechazada. En cambio, la mujer, reconociendo su grande pecaminosidad, su grande maldad, claro, diría, pues claro, claro, mira nada más la vida que lleva. Pero el otro, en el área de su interior, en sus pensamientos, de eso no era, ¿verdad?, consciente. Por eso el Señor utiliza caso tras caso. ¿Te has fijado cómo Dios utiliza muchísimos casos en la Biblia para enseñarnos siempre una verdad, la misma verdad, de diferente manera? Cómo el Señor es reiterativo para enseñarnos nuestra realidad y nuestra condición por causa de la tremenda tendencia que tenemos a, como la de Simón. Ella no fue perdonada por su mucho amor, como parece que dice el texto, ¿no? Porque amó mucho, fue perdonada, no. No fue perdonada porque lavó los pies de Cristo con lágrimas, no fue perdonada porque lo secó con sus cabellos, no fue perdonada porque besó al Señor y lo ungió con perfume, por eso fue perdonada. No, todo eso lo hizo porque había sido perdonada. Entonces, el perdón no es meritorio, el perdón no es porque se lo mereció la persona, se lo ganó. No, no es amor del pecador, como vimos arriba, ¿no? No era amor de los deudores, por lo cual les perdonaron la deuda. Ay, es que son tan bondadosos estos deudores que me deben, que les voy a perdonar. Son muy amables, personas muy lindas, muy finas. Les voy a perdonar la deuda. No, no se gana el perdón por méritos del pecador. Ella no amó para ser perdonada, sino amó porque había sido perdonada. Así que nos damos cuenta que la escritura aquí menciona la actitud silenciosa interna de Simón, los pensamientos más íntimos del corazón y cómo el Señor demuestra muy claramente que Él oye los pensamientos, ¿no? Dice muy claramente en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Ahí está clarísimo, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y luego dice en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que, ¿cuántas veces eso se olvida? El amor de ella fue el efecto del perdón, porque había sido justificada por la fe en el Señor Jesucristo. Finalmente terminamos con los últimos pasajes, la última enseñanza de este texto, de cómo es que el Señor oye mi pensamiento. Dice, en tercer lugar, que estos últimos textos, su declaración lo ratifica, ¿no? Vamos a ver solamente dos textos. El versículo 48 dice, después de haberse dirigido a Simón, se dirige a la mujer y le dice, tus pecados te son perdonados. Ella realmente lo que necesitaba era certeza, seguridad, reafirmación de algo que ella había apropiado por la fe. Y aquí el Señor se lo ratifica claramente y le dice, tus pecados son perdonados. Nunca más me acordaré de tus pecados y tus rebeliones. ¿Verdad? Entonces es una seguridad para ella que calma su angustia, calma sus sentimientos, produce paz en su alma. Ella recibe el perdón gratuito, pero sabiendo perfectamente que es gratuito para el que lo recibe, pero costosísimo para el que lo da. Como sabemos claramente, su muerte, su resurrección, su sacrificio en nuestro lugar. Es muy importante. Por eso, de acuerdo a la parábola, Él hace el perdón por gracia. Y es un gran descanso para ella oír esas palabras. Pero los que estaban escuchando esas palabras, se las ponen a cuestionar. Y es ahí cuando vemos que ratifica Él. ¿Por qué oye el pensamiento? Porque es Dios. ¿Quién puede perdonar pecados?
Ellos estaban sentados a la mesa con uno que está diciendo, tus pecados te son perdonados. Uno igual a ellos, según ellos. Estaban indignadísimos porque alguien está diciendo algo que solamente Dios puede decir. Tus pecados son perdonados. Ellos estaban indignados y como vemos, así lo pregunta en el versículo 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Bueno, entonces vemos que el Señor no hace caso de las críticas, al contrario, ratifica, reitera su dignidad, su poder, su autoridad. Dios hecho hombre, viniendo a hacer el pago por nuestros pecados. Entonces vemos como el pasaje termina con la expresión, el versículo 50, pero, a pesar de lo que dijeron, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe entonces en Jesucristo, la confianza en Jesucristo es lo que salva. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así como Pablo, ¿verdad? Porque muchas personas piensan, bueno, ¿y si una persona cree en Cristo, ya es salva? Bueno, por ejemplo, esta persona es de una religión, diríamos, esta persona es farisea, pero dice que cree en Cristo, ¿es salva? Pues si fuera creyente en Cristo, dejaría de ser fariseo. No, pero siendo fariseo dice que cree en Cristo, la evidencia de que sigue siendo fariseo es que no ha creído en Cristo. Pablo creyó en Cristo y dejó de ser fariseo. Entonces no vamos a decir, yo creo en Cristo, yo recibo a Cristo, ¿verdad? Sí, la fe cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra de Dios. Justificados por la fe en Cristo. Pero evidentemente que así como le pasó a Pablo, Pablo no siguió confiando en su fariseísmo o en su creencia. Lo manifestó creyendo solamente en Jesucristo. No entre dos aguas, ¿no? Entonces el Señor dice, tu fe te ha salvado, es decir, la fe puesta en Jesucristo, la fe puesta en el Hijo de Dios, ha sido la base de tu salvación. Ve en paz. Qué bonita palabra, ¿no? Ve en paz. ¿Por qué? Porque significa en realidad sigue la paz o ve a la paz. Y no se refiere a un lugar, se refiere a una situación, un estado de la actitud interna que es propia de la persona que ha recibido el perdón. Ve a la paz. Como un lugar de refugio, mantente ahí en la paz. Porque no hay nada por lo cual atormentarse, angustiarse, afligirse, temer. Gracias al que fue inmolado y resucitó para nuestro perdón. Profundo amor de Cristo. Maravilloso amor de Cristo. Vamos a orar, Señor. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque nosotros vemos en el ejemplo de esta mujer una actitud de agradecimiento, de felicidad, de tristeza también, pero sobre todo de regocijo por el maravilloso perdón, por la maravillosa justificación. Y también nos ilustra, Señor, la actitud pues tan común de el que tiene un alto concepto de sí mismo y que no se ha dado cuenta, no ha reconocido la gran cantidad de pecados que hay en su alma. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos lo revela de una o de otra manera. Gracias, Señor, por el perdón. Gracias por el amor de Cristo. Gracias por ese sacrificio
tan precioso, tan maravilloso. Y gracias, Señor, porque nos lo ilustras de diferentes maneras, en diferentes pasajes, sea aquí, sea allá, sea acullá. Señor, realmente nunca dejaremos de alabarte. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. El amor de Cristo. Ahorita lo podemos cantar con más entendimiento, sobre todo viendo la experiencia de adoración de alguien perdonado. Listo. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, su rostro contemplar. Yo te alabaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
más allá del cielo está. Tu amor me basta, más fuerte que la tempestad. Venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Bueno, hemos terminado nuestra reunión. Gracias a Dios por sus bendiciones. Seguiremos entonces orando y estando en contacto unos con otros. Dios les bendiga.